Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Gracias a Dios nuevamente, como cada semana, nos unimos en este momento. Bien, entonces vamos a participar en esta tarde con el tema 2.9.1, Iglesia Católica y Nacimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la divina presencia de este Dios maravilloso que nos ama, y especialmente de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Vamos pues a unirnos en la oración. Y participamos entonces en esta, pidiéndole a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, este momento de conocer este misterio maravilloso de la historia de salvación con este tema Iglesia Católica, Nacimiento. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues iniciamos, hermanos, con nuestro tema, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo ese don maravilloso del Espíritu Santo, para que nos abra nuestro entendimiento y nos dé las palabras certeras de lo que hemos estudiado para dárselos esta tarde. Bien, pues entonces hemos venido estudiando. En la reunión anterior aprendimos que Jesús nos dejó muchas enseñanzas útiles para nuestra vida y cómo con su resurrección nos dio esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, de una vida maravillosa. Por eso, para recordar un poquito lo que vimos la vez pasada, podemos contestar en nuestros comentarios, podemos contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuál y por qué es la señal? ¿Cuál y por qué es la señal del verdadero discípulo de Cristo? ¿Cuál y qué es la señal del verdadero discípulo? Pues vamos pues a contestarla. Ojalá podamos contestarla, hermanos. Y es muy sencilla, ya la saben todos, creo que es muy sencillita. Vamos entonces a iniciar. En Mateo, en el capítulo 16, nos presenta un versículo 18, capítulo 6, verso 18. Muy interesante este texto. Cuando nos dice, le dice Jesús a Pedro, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice Jesús a Pedro. Bueno, pues vamos entonces. Disculpen, estoy aquí moviendo algunas cositas, espero que no me tarde mucho ya. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos dice Mateo capítulo 16, verso 18? Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no te derrotará. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. ¿Cuál es el objetivo de esta tarde? El objetivo de este
de esta sesión, de esta 12ª sesión, es que nosotros, al hacer un recorrido histórico sobre cómo fue fundada la Iglesia Católica por Cristo, es hacer un recorrido histórico sobre cómo fue fundada la Iglesia Católica por Cristo. Entonces, ese es el objetivo de esta tarde. Y vamos a pasar precisamente a lo siguiente. La Iglesia Católica. Para que la salvación llegara a todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, mientras al antiguo pueblo de Dios pertenecían solamente los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora todos pueden pertenecer al pueblo de Dios, sin importar la raza, la cultura, la clase social o el color de la piel. Por eso es muy importante esta enseñanza de hoy. La salvación es para todos. La salvación es para todos. Y lo podemos, sobre todo, encontrar cómo entre todos los discípulos Jesús escogió a 12, los preparó y los envió como sus representantes, dándoles el poder para desempeñar las siguientes tareas. Y podemos ver muy claramente lo que Jesús hizo con sus discípulos antes de irse, antes de despedirse de ellos. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, nos presenta este verso 15. Vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Vayan. Y en el capítulo 22 de San Lucas nos presenta esta imagen. Es la otra idea muy importante que tenemos que tener. Capítulo 22, verso 19 al 20. ¿Qué nos dice San Lucas? Dice San Lucas, el Hijo del Hombre dice así, 19, tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Verso 20. Igualmente tomó el pan después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Que se derrama por ustedes. Esto es propiamente el segundo elemento de la segunda tarea. La segunda tarea que la primera es anunciar, segunda, celebrar el culto. Y aquí está Lucas 22, 19, 20. Y tercera tarea que deja Jesús a sus discípulos. Y lo podemos ver en el mismo Evangelio de San Mateo, muy en el capítulo 18, verso 18. Es muy interesante este verso, cuando Jesús, después de que le dio a Pedro las llaves, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en el capítulo 18, verso 18, sigue esta enseñanza y le dice así a Pedro, bueno, a todos los discípulos, les aseguro que lo que ustedes aten, ya no le dice solamente a Pedro, le dice a todos, dice el verso, le digo también que les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es antes de su partida, antes de su partida. Y San Juan, en el capítulo 20, vamos a encontrar la enseñanza después de la resurrección. San Juan 20, 21, es este tercero, guiar al nuevo pueblo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos en este capítulo 20, versículo 21? Muy interesante. Después de soplar sobre ellos, les dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Y luego el verso 22, al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Y verso 23, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. ¿Ok? Entonces tenemos estas
Cristo fundó su iglesia y deja 3 tareas a sus apóstoles: anunciar el evangelio, celebrar el culto y guiar al pueblo de Dios con poder de pastores. Siguiente elemento muy importante. Como cabeza, como jefe, como autoridad de los 12 y de toda la iglesia, Jesús va a elegir a uno. Jesús escoge a Simón, a quien le pone el nombre de Kefas, piedra. Y lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, precisamente al inicio del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 42, dice así el texto: yo lo conduje a Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ahí está este verso 42 de Primera de San Juan. Como un nuevo Moisés, Cristo realiza la nueva alianza entre Dios y el pueblo de Israel, que es la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús va a pagar por nuestros pecados y va a sellar ya no una alianza antigua como la del pueblo de Israel, sino una alianza nueva, una nueva alianza. Y este es el acto fundamental de toda la historia y tiene 2 tipos de celebraciones rituales: antes y después del Calvario. Antes, lo que leímos en Lucas precisamente, y luego lo que va a ser en el Calvario, su pasión, muerte y resurrección. No hay confusión, está claramente en toda la Sagrada Escritura. No puedes inventar otra cosa, ya está ahí. Esa es la realidad. Bueno, siguiente elemento. La Iglesia Católica, entonces, el propio Jesucristo, el propio Jesús, nuestro Señor, fue Él el que va a nombrar, el que va a fundar la Iglesia y le va a dar una misión muy clara. Y bueno, pues esto lo podemos tener con toda claridad en el Evangelio de San Mateo, en el verso 28, verso 19, capítulo 28, verso 19, cuando dice Jesús el siguiente elemento. Dice Jesús en Mateo 28, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Esto es muy importante, entre todos los pueblos. Y ahí está la base importante. Entonces, la iglesia es santa porque es de Dios, aunque esté formada por hombres pecadores. Además, la iglesia es santa porque posee los medios de santificación y salvación para los hombres. La iglesia, entonces, es santa. La iglesia también es católica. Y esta palabra es muy importante. Quiere decir que la iglesia es universal en el espacio y en el tiempo. Espacio y tiempo que le toca vivir a todo ser humano. Por eso es importante hablar de este catolicismo, de este ser católica, espacio y tiempo, porque Dios está en ella, y porque universal es porque es su misión. La misión es universal. Entonces es muy importante tener presente santa porque es de Dios, católica porque es universal en el tiempo y en el espacio, y porque es también universal en su misión. Tercer elemento muy importante de esta iglesia fundada por Cristo: es una iglesia apostólica, porque fue fundada por Cristo sobre los apóstoles y guarda sus enseñanzas. Esto es muy importante. Ahorita no es tema de catequesis, es un tema de historia de salvación. Esto es lo que trae la Sagrada Escritura. Así la fundó Cristo, así la quiso fundar, una iglesia. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego ya viene, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, que son los versos 19 y 20 de este capítulo 28 de Mateo. Y otro elemento, entonces ya vimos, santa, católica, apostólica, porque fue fundada, apostólica, pues fue fundada por Cristo sobre apóstoles, sobre los apóstoles.
que guardan sus enseñanzas. Por eso les dice esta enseñanza, precisamente, guardando sus enseñanzas, guardando todo lo que yo les he mandado, dice el Evangelio, el verso 20. Y luego es una, no son muchas. Cristo fundó una sola iglesia. Y esto es muy importante, porque cuando Cristo le dice, vayan por todo el mundo, ¿verdad? En este momento no había Biblias. Cuando Jesús, cuando Mateo, cuando San Marcos escriben estas palabras, no había sagradas escrituras, ¿no? Un pastor evangélico me dijo cuando estaba yo por ahí en algún pueblo, es que Cristo ya desde un principio andaba con la Sagrada Escritura. No había escritura, no sabía escritura. Había pergaminos y no había Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Propiamente el Nuevo Testamento va a iniciar cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, propiamente, porque cuando Cristo nace vive en el Antiguo Testamento, cuando Cristo va cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento hacía. Por eso cuando Jesús en ese capítulo 22 hace este culto ya, esto es mi cuerpo que se entrega, esta copa será la sangre de la nueva alianza, entonces va a iniciar ya. Por eso cuando Cristo muere y resucita, viene ese momento de inicio de ese nuevo, de ese nacer de la iglesia. Por eso la iglesia es una, ya que uno es Dios y Él nos llama a todos a la unidad en el amor y a la comunión. Esto es muy importante. Dios es uno, un solo Dios, tres personas, y Él nos llama a todos a la unidad en el amor y a la comunión. Además, la iglesia es parte de la historia de salvación de Dios con los hombres y será hasta el fin de los tiempos. Y vamos a verlo. Toda la Sagrada Escritura es muy importante irla leyendo en este tono. Otro elemento, vamos a ver cómo inicia esta iglesia. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el núcleo inicial de la historia son los discípulos que han vivido con Cristo. Lo han visto morir y lo han contemplado resucitado, para que los apóstoles entiendan quién es Cristo y tengan el valor de proclamarlo a todos los pueblos. Dice el evangelista San Marcos en este capítulo 16, verso 15, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Entonces, es necesario proclamarlo a todos los pueblos. Por eso es necesario primero reciban el Espíritu Santo. Tienen que recibir ese Espíritu Santo y por eso San Lucas en el mismo capítulo 24 nos narra ahí en el capítulo 24 versos 45 49 dice, entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras y añadió, así está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén, dice el texto. Y verso 48, ustedes son testigos de todo esto. Y verso 49, les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene del cielo. Entonces, es necesario que primero reciban el poder del Espíritu Santo. Y Hechos de los Apóstoles, en el verso 1, el 4 y el 8, nos habla de cómo está ahí diciéndonos. Dice versos 4 al 8. Dice Hechos de los Apóstoles. Si tienen su Biblia, ustedes también pueden irlo cotejando. Ver Hechos de los Apóstoles 1, 4, 8. Dice, mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que
esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Y entonces ahí está la enseñanza, ¿no? Y bueno, ahí sigue los versos. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues ya en Pentecostés los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo. Y Lucas, sobre todo, quedan llenos del Espíritu Santo. Y gracias, sobre todo, gracias a este don maravilloso, es obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo es el que acompaña a la iglesia hoy. Por eso se empieza a unir miles de personas ante esto. Vamos a ir viendo un poquito Hechos de los Apóstoles, sobre todo este capítulo, sobre todo el capítulo 2, porque aquí está todo. El capítulo 2 para mí es muy importante como sacerdote, porque yo cuando iniciaba mi ministerio sacerdotal, yo aprendí mucho de esta historia de salvación cuando hace 36 años casi. Yo era vicario y precisamente como vicario, pues estaba yo, perdón, tomo tantita agua. Como vicario, me acuerdo cómo el padre Rodrigo nos enseñaba, sobre todo, no solamente a mí, sino a los laicos, ese don, ese Pentecostés actual de hoy, a través de una palabra muy clara que se llama el querigma. Yo aprendí ese querigma precisamente de la Sagrada Escritura. Y podemos verlo ahorita en este momento. Vamos a ver un poquito esto. Entonces, es en Pentecostés donde los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo e inician su misión. Y gracias a la predicación de Pedro, se empieza a unir miles de personas. Es la hora del Espíritu Santo que acompañará a la iglesia en toda su historia. El anuncio se hace primero al pueblo de Israel, depositario original de las promesas de Dios, y más tarde se extiende también a todos los forasteros y los paganos. Vamos a ver lo de Pentecostés. Entonces, estaban reunidos allí en Pentecostés. Es muy importante ver todo lo que están reunidos ahí en Pentecostés. El discurso que hace Pedro en Pentecostés es la parte esencial de todo lo que, cómo nace esta iglesia. El último verso de este capítulo 2 dice que el verso 41, dice que en aquel día se incorporaron unas 3,000 personas. Una predicación de Pedro, 3,000 personas. ¿Y aquí cuántas predicaciones se ha hecho? En 36 años. Yo espero que más de 3,000 personas en 36 años se hayan convertido a Dios, hayan aceptado a Cristo, conocerlo y amarlo. Este es mi reto como sacerdote, que cuando predico, la persona que esté escuchando la palabra de Dios no sea mi palabra, sino el querigma. Y esto es lo que hizo Pedro. Vamos a verlo. Ahora sí me voy a parar un poquito más porque voy a ir releyendo un poquito estos textos bíblicos. ¿Por qué es importante esto? Si me paso de la hora, cerraré a la hora y continuaré la siguiente semana, porque es muy importante esta enseñanza. Dice la palabra de Dios. Dice el texto bíblico Pentecostés. Ya lo han leído ustedes. Estaban todos ahí reunidos por miedo a los discípulos, ¿no? Y entonces aparecieron lenguas de fuego que se esparcieron por separado sobre cada uno de ellos, dice el verso 3, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Tomen su Biblia y vayan leyendo. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Y ahí viene todo lo que pasaba. Y dice el verso 6, al oír el ruido, se reunió una multitud. Recuerden que ahí en Jerusalén, cada fiesta era multitudes de personas. Y ahí había una multitud de personas escuchando a los apóstoles. Con asombro comentaban, ¿acaso
los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra propia lengua nativa? Y dice, había medos, elamitas, mesopotamios, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, romanos, residentes romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua, decía, las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos comentaban, ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo, han tomado demasiado vino, están borrachos. Dijeron que estaban borrachos, porque el Pentecostés no es hablar en lenguas que no se entienden. Todos entendían lo que estaban hablando. Todos entendían lo que estaban hablando. Y esto es muy importante, hermanos. Entonces, encontramos aquí cuál es la enseñanza. Vamos a ver. Entonces, no están borrachos, dice el verso, vamos a ver, nos vamos a adelantar al verso 13. Se burlan, no están borrachos. Verso 14, dice el verso 14, no están borrachos. Ahí está, Pedro empieza, entonces a partir del verso 14, Pedro empieza su primer sermón, un sermón muy sencillo, muy sencillo. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dijo estas palabras. Y empieza entonces este verso ahí hablando. Y toma un texto bíblico de Joel y dice este texto, el verso 17, en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas, profetizarán, sus jóvenes verán visiones. Hermanos, en los últimos días, ese Pentecostés, no como dicen hoy los protestantes, estamos en los últimos días. No estamos. No estamos, ya desde Pentecostés estamos en los últimos días. Los jóvenes verán visiones. No estarán, no serán porque están drogados, no. Tendrán ese don, podrán expresarse. ¿Qué está pasando hoy? Nuestros jóvenes no quieren tener visiones. Vemos ahí ese grupo, cuánto adoctrinamiento hay. La Iglesia Católica que tiene que adoctrinar en la fe, no está haciendo, estamos perdiendo esa autoridad sobre nuestros jóvenes. Pero ¿quién están perdiendo primero? Ayer el padre Antonio lo decía en su formación catequética, cuando estaba hablando acerca de cómo los papás hemos perdido esa autoridad sobre los hijos, ¿no? Y es verdad, cuando los hijos se forman, se educan y no se les da todo y se les va enseñando que todo lo que se tiene implica esfuerzo, sacrificio, dedicación, entrega. Entonces, tenemos que tener claridad en todo eso. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, dice Pedro en este sermón, el primer sermón después de que reciben el Espíritu Santo. Sus jóvenes verán visiones, los ancianos sueños. No, estarán ya viejitos, estarán soñando. No, esta profecía maravillosa, como hay gente adulta que tiene esa paz, esa calma, ese don maravilloso. Verso 18, hablarán en nombre de Dios. Dice así el texto bíblico. Hablarán también sobre mis servidores y mis servidoras. Derramaré mi espíritu en aquel día. Profetizarán, hablarán en mi nombre, hablarán. Profetas, somos profetas. El día del bautismo yo recalco cuando bautizo, ¿qué significa? Precisamente ser ungido con el santo crisma, cuando se le pone la cabeza, ser profetas, sacerdotes, reyes, profetas. Hoy no se nota el profetismo católico en cada bautizado. Hoy tenemos el reto ante las elecciones, ante lo que pasa en nuestro país. Por eso dicen algunos por ahí, ¿por qué los buenos quedamos callados? Si los malos son poquitos, son pocos, pero como dicen, delincuencia organizada. Y los malos, y los buenos,
callados, desorganizados, no unidos, porque nos falta esto. Haré prodigios, dice verso 19, haré prodigios, cosas maravillosas, haré prodigios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Son, aunque aquí está hablando pues de situaciones del pasado, profetas de lo que decían los antiguos, de todas maneras es muy importante entenderlo. No, aquí habla que el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, todos esos son profecías antiguas. Pero luego sigue el verso 22, y fíjense lo que dice Pedro al pueblo de Israel. No está hablándole, aquí no está diciendo católicos de Cuautepec, no está diciendo israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante todos ustedes. Y aquí viene lo más importante de todo esto, es precisamente la parte que se llama la parte querigmática. El querigma. Viene el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es algo muy sencillo, hermanos. El querigma es algo muy sencillo. Es el anuncio breve de salvación. El querigma es anuncio breve de salvación. 5 cosas. Resumen de la vida de Cristo, misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, cumplimiento de las profecías, en Cristo se cumple todo. 4, Cristo está a la diestra del Padre como Señor y Salvador. Y 5, nos envía al Espíritu Santo. Este es el querigma. Esto es lo más central de toda nuestra fe. Esto es lo que debe estar en toda predicación, en toda enseñanza, en toda catequesis. Esto es lo más importante. Por eso el discurso que pronuncia San Pedro el día de Pentecostés, Hechos 2, 16, 36, contiene estos 5 elementos. Es decir, el primer anuncio de salvación. Y estos son muy elementales. Resumen de la vida de Cristo, 2:22. ¿Qué dice versículo 22? Fíjense. Dice el versículo 22. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios, señales que Dios realizó por medio de ustedes. ¿No? Es la vida de Cristo. A este hombre, dice el verso 23, a este hombre entregado conforme a los planes y propósitos de Dios, tenía hechos de antemano, y ustedes lo crucificaron y le dieron muerte. No, pero ahí está el verso. Resumen de la vida de Cristo. Lo crucificaron y le dieron muerte. El cumplimiento de las profecías. El verso 23. Ahí se está cumpliendo. El verso 25. Pongo siempre delante. Ahí está, sobre todo, el hecho mismo. Es el querigma. Y en la diapositiva que puse, bueno, que se ha puesto, están la otra parte del querigma en otros textos bíblicos. Pero ahí está. Y luego, el mismo verso 23 es la muerte y resurrección de Cristo. Estamos hablando de que el querigma es resumen de la vida de Cristo, misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El tercero es el cumplimiento de las profecías. ¿Sí? El tercero es el elemento de cómo se cumplen las profecías, y por eso dice a este hombre entregado conforme a los planes y propósitos de Dios. Es la parte de las profecías que se iba a cumplir, ¿no? Y luego Cristo está a la derecha del Padre. Por eso ese verso 23 es muy importante. Dieron muerte por medio de la ley, pero Dios lo ha liberado de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retener. Entonces, y les envía el Espíritu Santo. Nos envía el poder maravilloso del Espíritu Santo. Bueno, ahí está, pues, la enseñanza de Cristo. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir de esto? Bueno, podemos seguir viendo las promesas en el verso 39. Las promesas son para ustedes, y es muy importante cómo Pedro va invitando poco a poco a las personas que están escuchándolo, cómo nosotros somos testigos, dice el verso 32, a este Jesús lo resucitó Dios de todos, y todos nosotros somos testigos, dice San Pedro. Nosotros somos testigos.
está a la diestra del Padre, que es la parte querigmática importante de este anuncio querigmático. Está a la diestra del Padre, ¿no? Y más adelante todavía el verso 34, ¿no? Es la conclusión, verso 36. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel reconozca que este es Jesús crucificado por ustedes. Dios lo ha nombrado, fíjense, Señor y Mesías, Kyrios, el Señor, el Salvador, el Rey. Él es nuestro Señor y Salvador. Por eso es importante anunciar el querigma, pero no se queda en el anuncio. Ahora la respuesta es, ¿lo aceptas en tu corazón? ¿Quieres tener esta salvación que Cristo ya te dio en la cruz? No, pues acéptalo. Aquí está la respuesta. Bueno, por eso viene la respuesta. Cuando en el verso 38, Pedro les conté, ¿qué debemos hacer? Preguntan en el verso 37. ¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora viene la respuesta. Arrepiéntanse y háganse bautizar, invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el elemento más maravilloso. ¿Dónde estamos hoy los bautizados? ¿Dónde estamos los bautizados hoy? ¿Dónde están estos testigos de la resurrección de Cristo? Hoy tenemos que renovar el bautismo. Por eso es muy importante la renovación bautismal. Mucho pueblo de Dios, mucha gente no tiene esta experiencia de un Dios vivo en su corazón. Por eso andan buscando soluciones falsas. El Padre ayer les hablaba, celebrando, recordando a los ángeles, a los santos arcángeles, Gabriel, Rafael, a estos tres arcángeles maravillosos que nos hablan precisamente de cómo tienen una misión, pero hoy hay tantos, hasta imágenes de los arcángeles que no son precisamente bíblicos y que tenemos que purificar. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí está. Entonces, estos tres que son el poder maravilloso de Dios, el ángel Gabriel anuncia el gozo de la encarnación del Hijo de Dios, el arcángel Miguel que va a vencer a Satanás y va a pisar la cabeza de Satanás, y Rafael con la sanación de los enfermos, ¿no? Médico. Bueno, pues ahí está entonces esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentimiento, es querigma. Resumen de la vida de Cristo, ¿no? Es el resumen de la vida de Cristo, que es precisamente el querigma, que es, vuelvo a repetir, ¿qué es el querigma? Se pone el resumen de la vida de Cristo, se da a conocer de manera muy sencilla la vida de Cristo, se presenta el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado. Tercero, el cumplimiento, en él se cumplen las profecías. Cuarto, Cristo es Señor, Kyrios, está lista del Padre. Y quinto, la venida del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que le hacen a Pedro. ¿Y qué sucedió en ese momento? Dice, bauticen. Y entonces les dice, pónganse a salvo, apártense de la generación malvada, apártense de la creación malvada. No como hacen algunos hermanos protestantes, aléjense de su familia porque ellos son pecadores. No, no te están diciendo, aleja de tu familia. Aléjate, dice, de los malvados. Apártense de la creación malvada, de los que no creen. Hermanos, si tu hermano no cree, pues tienes ahí una misión muy importante. No es por eso te vas a alejar de tu hogar, de tu familia, porque no sean muy aceptados a Dios. No, ahí tienes una misión. Ahí tenemos una misión. El padre Antonio les hablaba ayer, que ha hecho el papá y la madre familia, que no le han dado la educación a su hijo, porque ¿de dónde salen? Ladrones, borrachos y todos los malos. De un hogar que no tuvo un padre o una madre que les diera la enseñanza. O si hubo la enseñanza, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdieron? Porque la respuesta es libre, pero la enseñanza que tú le diste va a estar ahí presente. Bueno, entonces, ahí está esta parte querigmática. Y bueno, ya no les sigo más porque me tardo más. Entonces, la conversión. Entonces, después del querigma, ¿qué sigue para nosotros católicos? Después del querigma. Entonces, al querigma sigue el arrepentimiento y el propósito de una vida nueva. El bautismo sella este cambio de vida
quitando el pecado, dando el Espíritu Santo e integrándolo a la iglesia. Esto es muy importante, porque aquí sigue en el capítulo 2, sigue en los versículos 42. ¿Qué surgió después? La comunidad. Surge la comunidad. Después de que tú eres bautizado, te unes en comunidad. No en una pachanga familiar. El bautismo se hace una pachanga familiar. No, el bautismo es unirte a los otros bautizados, hacer una comunidad. Por eso, hermanos, al querigma sigue el arrepentimiento, el propósito de una vida nueva y el bautismo sellado con el cambio de vida que ha quitado el pecado y ha dado el Espíritu Santo, te integra a una iglesia, a tu iglesia católica. Por eso con el bautismo empieza el camino del discípulo de Cristo. El discipulado de Cristo empieza con el bautismo, porque este bautizado ha sido injertado en una comunidad de creyentes. Con estos elementos fundamentales empieza entonces ya la formación de estas pequeñas comunidades. Y es verdad. ¿Qué surgió? Hechos 2:42. Profundizaban en el mensaje de la salvación, asiduos a la enseñanza de los apóstoles. La convivencia, sigue 2:40. Convivencia, compartían en común todo. Profundización, esta comunicación de bienes, comunicaban sus preocupaciones, alegrías, esperanzas, se animaban mutuamente a seguir el camino de Cristo. Y hoy es lo que no tenemos. A mí me llama la atención que algunos grupos, padres, ya podemos reunirnos, ya necesitamos reunirnos otra vez. ¿Por qué está pasando eso? Porque no tenemos reunión ahora. No necesitamos reuniendo, hermanos. Todos estamos reuniendo. Y es muy importante la reunión, porque el creyente necesita unirse. Ahorita me hablaban unas personas, padre, podemos ir a rezar a Santo Rosario. ¡Qué bueno! Muy bien, pero ahorita tenemos que ser precavidos con lo que está pasando con esta pandemia. Pero eso no nos quita que podamos, con las precauciones, hacer. Pero la convivencia es importante, es la convivencia. La convivencia es donde nosotros compartimos nuestras preocupaciones, alegrías, esperanzas, animarnos mutuamente, seguir el camino de Cristo. Es porque vamos a seguir el camino de Cristo. Otros que hablan como yo, para contagiar a otros. Tercer elemento, la fracción del pan. Es el culmen de toda la actividad de la comunidad. Convivencia y luego fracción del pan. La fracción del pan. Hechos de los Apóstoles. Encontramos ahí, en Lucas capítulo 24, cuando nos habla de Emaús, en la fracción del pan, en el partir del pan, reconocieron a Jesús. Las comunidades se reunían a la fracción del pan asiduamente. Otro elemento importante, la oración, hermanos. La oración. Puedes leer Hechos de los Apóstoles 2:42, 2:46. Necesitamos alimentar nuestra vida cristiana con un encuentro personal y comunitario de oración. La oración personal es muy importante, pero tiene que haber oración también comunitaria. La hora santa, por eso en las capillas, en las iglesias, cuando yo he estado en las parroquias, he puesto, además de la hora santa, una hora de oración, de adoración. Aquí tenemos todo un día de adoración a Jesús, de oración, de alguna manera comunitaria. Nos falta un poquito meter más personas, pero ahorita los socios del Sagrado Corazón, los adoradores, están haciendo esto. Cada hora viene un grupo distinto, una familia. Está un poquito así acartonada, pero tenemos que hacerla más amplia, más viva, más gozosa, ¿no? A las 5 de la tarde hay un grupito que se llama, cuando también se une y viene Pedrito a cantar, pero tiene que ser ese gozo, ese entusiasmo, esa alegría, alabar, es la comunidad. ¿Sí me explico? Tenemos el viernes, todo el viernes de adoración, de oración, y qué bueno si se organizan más estos grupos en oración y en alabanza. En la parroquia de Tizayuca tenemos un viernes de oración comunitaria y quienes participaban eran las comunidades evangelizadas. Y así también en los Tepec, en fin, donde he estado tratado de hacer, no se diga en la sierra, estuve ahí trabajando en la línea evangélica, en la línea no protestante, sino católica, porque había muchos evangélicos, en la línea carismática. De ahí surgió un joven al seminario. Bueno, ahí está. Y el último elemento, ayuda mutua. 2:44-45. Compartían sus bienes, eran solidarios, todo lo tenían en común. No había nada, no eran diezmos, no pedían diezmos. La primera iglesia católica no pidió diezmos. Todo lo compartían.
Yo lo veo aquí, hermanos, aunque sí falta y hace falta dinero para muchas cosas, todo lo compartían, todo lo tienen. Entonces, todo lo compartían. Bueno, vamos con el otro elemento, la conversión de los paganos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a ver el testimonio de Pablo. Esto es muy interesante, yo no voy a tener mucho, solamente lo menciono rápidamente porque ya es hora. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Pablo, de feroz perseguidor, se convierte, de feroz perseguidor se va a convertir en un apóstol valiente. Dios interviene directamente con Pedro para que Cornelio y su familia reciban el don del Espíritu Santo. Y manda precisamente en Hechos 2 de los Apóstoles, ahí encontramos, manda que sean bautizados, integrándolos a la iglesia. No dice nada más los adultos, porque los hermanos separados dicen que nada más adultos en la iglesia, que nada más se bautizan adultos. No, toda la familia, toda la familia. Y así lo dice Hechos de los Apóstoles 10:48. Así empieza la apertura hacia un mundo pagano. Entonces Pablo también, ahí entra la figura de Pablo en Hechos 13:46-47, ¿no? Pablo, para aplanar el camino, aclara desde el principio que los paganos no tienen ninguna obligación de guardar la ley de Moisés. Para salvarse basta aceptar a Cristo. Esto causa una fuerte reacción de parte de los judíos en general y se llega al concilio de Jerusalén. Esto es muy importante. Los concilios han sido siempre parte fundamental en la Iglesia Católica. El último concilio que se hizo en la Iglesia, iniciado por Juan 23, trajo a la Iglesia Católica muchas bendiciones, aunque no se han cumplido todo lo que está escrito en el concilio. Y hoy tenemos un problema grave con los obispos alemanes precisamente por esa situación, porque es algo grave, ¿no? ¿Y qué hacen nuestros obispos alemanes? Pues de verdad, el padre Fray Nelson, busquen Fray Nelson, problema con los obispos alemanes, tiene un video, lo voy a subir a la página, véanlo porque ahí nos explica muy bien cómo está esta situación con los obispos alemanes. Bueno, entonces estamos en esta idea cómo Pablo, bueno, va a hacer esta conversión y se va a convertir después de ser perseguidor. Entonces, y cómo, perdón, este concilio Pablo junto con Pedro y todos los demás discípulos van a hacer este concilio, en el concilio de Jerusalén. Y están presentes ahí los apóstoles, los presbíteros de la iglesia. Puedes leerlo en el capítulo 15, verso 22 de Hechos de los Apóstoles. Y ahí mismo se aclara que no hay que imponer a los paganos la ley de Moisés. 15:10. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Hechos 15:11. Salvando todas las controversias, la iglesia se lanza a la conquista del mundo entero sin las trabas de la ley de Moisés. Se lanza abiertamente. Y bueno, aquí surge la persecución. Miren, si no se hubiera surgido la persecución, ¿qué hicieron los apóstoles? Estaban en Jerusalén. Cuando Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, ellos estaban tranquilamente. Lee el texto bíblico. ¿Hasta qué momento empiezan a irse? Pues precisamente cuando surge la persecución. Entonces, al formarse las comunidades, los apóstoles van a completar la obra de imponerles las manos y dando el Espíritu Santo. Y lo podemos ir viendo en Hechos de los Apóstoles. Vayan leyendo Hechos de los Apóstoles. Es padrísimo este libro porque vas a encontrar el testimonio de todo lo que acontece, la vivencia, la sanación que hacen los apóstoles, el poder que Cristo les dio, lo están ejerciendo. Todos los cristianos debían perseguidos en pequeñas comunidades cristianas bajo la dirección de los apóstoles. Pero no fue hasta que inició esa persecución. Por eso Pablo, ¿dónde se encuentra? Yendo a lo más lejano. ¿Por qué? Porque ya no se empezaron a reunir en el templo de Jerusalén, ya no, les prohibieron. Y entonces empezaron a ir. Se empezaron a reunir en casas. Ya la reunión ya no era en el templo de Jerusalén, desde que hubo el concilio
empezaron todos, ¿no? Entonces, hasta que en el año 70 desaparece Israel como país, dispersándose a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Nos dice Hechos de los Apóstoles 2, 44, 42. Es muy importante, sobre todo, tener esto como base de lo que aconteció al pueblo romano. Desaparece Israel como país, dispersándose a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Entonces surge aquí la jerarquía de la iglesia que apareció en la primera época al organizar los apóstoles a las diferentes iglesias y los carismas que iban surgiendo en ellas. Y entonces aquí encontramos cómo la iglesia se va expandiendo. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, 2, 42, 46, dice la Biblia, los creyentes vivían todos unidos, tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diario al templo. Ahí está lo que les digo. Con un mismo espíritu partían el pan en las casas. Ya empezaron a hablar en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ahí está la jerarquía de la iglesia, apareció en esta primera época al organizar a los apóstoles a las diferentes iglesias y los carismas se iban surgiendo en ellas. Por último, hermanos, la persecución en Roma. La iglesia tiene unos inicios muy difíciles y es precisamente por eso. Primero es perseguida por el mundo judío. Ahí está Pablo. Y después por el mundo pagano. Podemos ver ya lo que nos hablaba Lucas en ese capítulo 21, ¿no? Ya encontramos esas profecías, precisamente el verso San Lucas capítulo 12, dice San Lucas. Ahí está, lo pueden ver porque es largo, pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y a las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Bueno, ahí está. Sigan ese texto 21, 12, 19. Entonces, esto tiene como centro a Roma imperial, presentada con los símbolos de la bestia que habla del Apocalipsis 13, 7, 8, o la prostituta 17, 1, 12. No como dicen algunos hermanos separados, que la Iglesia Católica no. Se habla específicamente de este momento de la persecución en Roma. Babilonia, la grande, 17.5, y la mujer, 17.6.9. Ahí lo pueden leer. Ya más adelante voy a hablar un poquito, también vamos a dar una clase de explicación de estos signos, ¿no? De manera muy sencilla, no penetrando la parte bíblica, así, lo más sentido común, claro, basado en la Sagrada Escritura y en autores católicos, para entender mejor todos estos que acabo de leer. Cuando Israel se dispersa del Imperio Romano, también lo hace la iglesia con él. Así pues, la iglesia se expande poco a poco por todo el Imperio Romano, donde son cruelmente perseguidos. Declararse públicamente cristiano equivalía a la muerte en muchos lugares. Sin embargo, el amor que mostraban tomando el ejemplo de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo era un signo potentísimo que daba credibilidad a la predicación por la que se convertían muchas personas. Bueno, pues ahí está la persecución y terminamos de la persecución en Roma. Fue también la época de los primeros concilios. Se reafirman los principios básicos de la fe, condenando pues las desviaciones producidas por el contacto con los diferentes pueblos y culturas. Esta situación se prolongó hasta el siglo IV y siglo V de nuestra era cristiana, cuando el propio emperador romano cesó la persecución. Además, tras la caída del Imperio Romano, los dirigentes germánicos invasores se convertían uno tras otro. Esto provocó muchas conversiones en masa y la imposibilidad de obispos y sacerdotes de formar adecuadamente en la fe a todos los nuevos cristianos que se iban adhiriendo. De esta forma, por regla general, al nivel de santidad de la vida cristiana descendió. Ya no era la exigencia para ser bautizado. Entonces, así como que se abarata el bautismo, los sacramentos, y bueno,
pues desciende este cristianismo en esa categoría de santidad y aparecen los primeros cristianos que solo eran por nombre, solo eran cristianos de nombre. Y fue en ese momento cuando cobró importancia muy fuerte la vida monástica, donde se vivía el evangelio de Jesucristo en cada uno de esos monasterios. Y muchos cristianos estaban vivir con mayor intensidad y radicalidad de la fe, tal y como se hacía al principio. Pues ahí está, hermanos, ahí está. Los que voy a subir este video a YouTube, donde están las imágenes de un PowerPoint para que ustedes lo tengan presente. Para terminar, hermanos, ¿cuál es la reflexión de esta tarde? ¿Qué pasará? ¿La iglesia resistirá la prueba? ¿Qué pasará? ¿La iglesia resistirá la prueba? Bueno, Babilonia la Grande caerá, dice Apocalipsis 18:2. Es decir, el mundo pagano se derrumbará frente al empuje de la iglesia. Bueno, lo podemos ver ahora con todas estas autoridades que están promoviendo el aborto, el matrimonio homosexual. El aborto es impresionante, ¿no? Un video donde están unas mujercitas, jovencitas, como piñatas, unos fetos, como si fueran piñatas y destruyéndolos. Es impresionante lo que está pasando hoy. Por eso es importante. Nuestros políticos hoy son los que hemos dejado ser porque no los hemos formado católicamente. Y un católico no puede votar por partidos que estén a favor del aborto, que en sus plataformas estén haciendo coaliciones con partidos que son abortistas. Por aquí tenemos en nuestra sociedad, en nuestro México, hermanos, tenemos partidos que se juntan y que son contrarios en sus valores. Sí, ¿no? Partidos que son abortistas y tú lo puedes ver por lo que han hecho, y partidos que no son abortistas, pero que hacen coalición. ¿Quién va a ganar? Pues el mal. Y entonces ahí hay una dicotomía. Y lo más grave es que te pinten cada quien su color con el mismo candidato, y el candidato es abortista. Y ya el candidato ya nos están engañando. No puede ser. Entonces es muy importante. ¿Qué pasará a la iglesia? ¿Resistirá la prueba? Pues estamos en esa prueba, hermanos. Estamos en esa prueba y estamos buscando a nuestros jóvenes para luchar a favor de ellos. Es muy importante luchar a favor de ellos y darle las bases, los elementos y la doctrina importante. Bien, entonces para entender mejor vamos a reflexionar con las siguientes citas bíblicas. Romanos 13, 11, 14, perspectiva del final. 1 Corintios 6, 12, 20, la fornicación. 2 Corintios 5, 1, 10, debilidad y gloria futura. 2 Corintios 6, 1, 10, ministro de Dios. Gálatas 6, 1, 10, relaciones en la comunidad. Muy bien. Y por último, terminamos con la pregunta que hicimos. ¿Cuál y por qué es la señal del verdadero discípulo? ¿Cuál y por qué es la señal del verdadero discípulo de Cristo? El amor es la señal del verdadero cristiano, porque si no amamos como Cristo nos ha amado, porque si amamos como Cristo nos ha amado, seremos sus discípulos. Y si no, solamente seremos exteriores. Entonces, el amor es la señal del verdadero cristiano, porque si no amamos como Cristo nos ha amado, seremos discípulos solo del exterior. Mientras dentro de nosotros seguiremos siendo paganos e infieles de Dios. Está Mateo 5, 46, 47. Muy bien, ¿qué pasará? ¿La iglesia resistirá la prueba? Esa es la pregunta. ¿La iglesia resistirá la prueba? Contesta si gustas, yo te invito a que contestes. Y bueno, la tarea, ¿cuál es la tarea? Preguntas para contestar. 7 preguntas. ¿Por qué Jesús fundó la iglesia? Segunda, ¿a cuántos eligió Jesús y qué tarea les encomendó? Tercera, ¿cuáles son las características de la iglesia que fundó Cristo? Recuerden, son 4 características de la iglesia que fundó Cristo. 4, ¿qué es necesario para entender quién es Cristo?
y proclamarlo ante el mundo. ¿Qué es necesario para entender quién es Cristo y proclamarlo? Acuérdense. 5. ¿Qué es lo que pronuncia San Pedro en su discurso de Pentecostés y cuáles son los elementos esenciales? Ahí está, busquen capítulo 2. 6. ¿En qué año desaparece el pueblo de Israel como país y en dónde fue dispersado? Acuérdense. Y 7. ¿Qué reafirmaban los primeros concilios? ¿Qué reafirmaban los primeros concilios? Pues ahí están, hermanos, ojalá las contesten. Pues recuerden enviar sus respuestas por WhatsApp al 56 20 58 15 59 o a Balbi, Balbi-3310 @ hotmail.com. Pues doy gracias a Dios por guiar mis pasos y no abandonarme nunca. Y terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y acompañe siempre. Amén. Gracias, hermanos. Si tienen una pregunta, por favor, me la hacen a través del WhatsApp de Balbina o a través del correo de Balbina o directamente a través de el Face. Gracias. Bendecido descanso. Muchas gracias a todos por atender esta historia de salvación. Seguimos la siguiente semana, hermanos, y esto no termina. Seguimos. Bendecida tarde a todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a Dios nuevamente, como cada semana, nos unimos